Amén. Siempre es una bendición, siempre para mí es un privilegio cada vez que tengo la oportunidad de estar frente a ustedes para predicar la palabra del Señor. Cuando es un tema de esta magnitud, he estado bastante preocupada y interesada en aprender primero para mi propia vida, ¿no? Repasando cómo ha sido la obra del Señor a través de su Espíritu para hacernos entender y revelarnos su palabra. Precioso el salmo que citaba nuestro hermano Benjamín, ¿no? Una lámpara se necesita en medio de la oscuridad. Y muchas veces nuestra oscuridad no es carencia de luz física, sino es carencia de iluminación. Iluminación en nuestros pensamientos, en nuestra manera de ver la vida, en cómo hemos ido interpretando las diferentes cosas que hemos ido aprendiendo y cómo las hemos ido aplicando. Así es que entender y comprender bien el rol, la función, cómo nos ayuda la tercera persona de la Trinidad en poder comprender y entender la palabra ha sido vital. Para mí ha sido vital en toda mi vida de creyente y entiendo que es el deseo de Dios que también ustedes puedan entender la magnitud de la importancia que tiene, que no intenten aprender la palabra de Dios solo intelectualmente. Cuando tú intentas comprender la palabra de Dios solo intelectualmente, vas a llegar muchas veces a no entenderla, que esa es la peor parte, y otras veces, la más grave, es a malinterpretarla, y de ahí surgen diferentes sectas, diferentes movimientos con doctrinas falsas. Entonces, ¿de qué se trata esto? De aprender y de conocer la palabra del Señor. ¿De qué se trata esto? No solamente de un mero estudio, sino se trata de que esa palabra se revele a nuestra vida con la verdadera claridad que debe tener, que se nos ilumine el entendimiento. Y es muy profundo, no voy a poder hacerlo en una sola noche, voy a hacerlo en dos partes posiblemente, debería hacerlo hasta en tres, pero voy a hacerlo posiblemente en dos partes. Pero la segunda parte va a quedar para cuando hay un espacio entre la lista de predicadores que me preceden, porque como ha dicho nuestro hermano Benjamín, el deseo de él como líder de ustedes ha sido tener una serie de estudios sistemáticos que él ve que son una necesidad importante para el desarrollo de cada uno de ustedes como creyentes, y se ha unido una serie de predicadores que van a ir dando los diferentes temas que él ha mencionado. Entonces, ya la próxima semana está el pastor Alves con nosotros y la siguiente ya está otro predicador también con nosotros. Entonces, cuando se abra un espacio por ahí, voy a dar la segunda parte del tema de hoy. ¿Amén? Porque después van a decir, uy, nos quedamos. Entonces, aclarando eso, vamos a entrar a nuestras Biblias, ¿verdad? Y vamos a recorrer mucha Biblia y mucha memoria de ustedes de todo lo que han aprendido para que podamos entender la obra del Espíritu. Primero la obra del Espíritu y luego cómo es esa obra para hacernos entender su palabra, ¿ok? Si buscamos Juan, ya sabía que ustedes dicen, ya sabía que buscar Juan. Muy bien, ¿qué capítulo? Ya se lo deben saber también. Capítulos son, no un capítulo, son capítulos de Juan. En Juan 14, vayamos a Juan 14, solo para tener referencia, por favor, porque realmente vamos a mirar casi toda la Biblia. Juan 14, clásico 16, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra del Señor? Nos ponemos de pie en reverencia a ella para darle lectura. Y vamos a leer tres versículos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros, díganlo todos, por favor, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará, ¿en quiénes? Fuerte, ¿en quiénes estará? Amén. Padre, te damos gracias en esta noche.
por tu inmenso amor, por tu misericordia, porque como dice el verso 18, Señor, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En este día, Señor, y en esta hora, queremos que vengas a nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor, comience a obrar iluminándonos a todos los que hemos creído y hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, como aquel que puede reconciliarnos con el Padre, y eso solamente es obra de tu Espíritu, Señor, que aviva nuestro espíritu y nos hace ver tu luz. En el nombre de Jesús, Padre, abre la mente, el entendimiento y los corazones de cada uno de tus hijos, para que tu palabra no solamente sea escuchada, sino sea oída, entendida y traiga revelación a nuestra mente y a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Oramos así porque tú dijiste, aún no habéis pedido nada en mi nombre, pedid y recibiréis, y yo lo creo, Señor. Tomen asiento, mis amados. Este es un momento crucial, es un momento importante en la vida de los discípulos de Jesús. Muchos de ellos estaban entristecidos, estaban apenados. Él había caminado cerca de 3 años con ellos, había estado viviendo diferentes experiencias con ellos, diferentes momentos con ellos, y sin embargo, Él les decía alguna cosa y ellos no entendían. Se parecen a nosotros, ¿no? Jesús les decía, yo ya estoy pronto para irme con el Padre, y ellos se querían echar a llorar, le decían que no se vaya, y hay algunas veces en que podría haber Jesús sentido, de repente, yo digo, cierta frustración, ¿no? Pero Él no, Jesús era consciente de que no se debía a eso. Jesús era consciente de que si había un apego de sus discípulos hacia Él, si no había una comprensión clara de que ya era tiempo, de que Él los dejara, de que Él se fuera y que cumpliera la tarea principal, ¿no? La tarea principal que Él iba a hacer, que era tomar nuestro lugar en la cruz, ser el sacrificio que agradara al Padre para que seamos reconciliados de esa enemistad que teníamos con Él. Él les dice esto, ¿no? Tranquilos, yo me voy, pero voy a rogar al Padre para que Él les dé otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y ese es el primer punto que nosotros tenemos que entender. El Espíritu Santo no está por momentos en nuestra vida. Desde el día que creímos, de que confesamos con nuestra boca que éramos pecadores, es el acto mismo de sentir dolor por nuestro pecado, sentir molestia por nuestro pecado, arrepentirnos de nuestro pecado, no es obra nuestra, es obra del Espíritu. Y ya lo vamos a ver eso en los versos más adelante. Por eso le dije que cuando habla del Espíritu Santo, el apóstol Juan le dedica casi 3 capítulos, Juan 14, Juan 15, Juan 16, hasta el 17, ¿no es cierto? Hasta el 17 sigue hablando de lo que va a ser la obra del Espíritu. Y dice algo bien fuerte, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Entonces hay personas que pueden estar esta tarde aquí, que son una visita, y que pueden escuchar mucho del Espíritu, que yo voy a hablar en esta tarde, pero no van a entenderlo, porque solo se puede entender si es que el Espíritu Santo está morando en nosotros, ¿ok? Entonces, si alguna cosa no entienden, los amigos que puedan estar, a la salida me pueden preguntar y con mucho gusto les seguiré explicando. Entonces, esto es importante, ¿no? Dice que este Espíritu va a ser quien nos ayude, porque al partir Jesús y al dejarlos a sus discípulos, ellos sentían como cierta orfandad, ¿no? Se sentían huérfanos. ¿Qué es un huérfano? Alguien que ha perdido a su padre y a su madre. Cuando un niño pierde a su padre y a su madre, está en completo abandono. Tienen que haber elementos aún de la sociedad que se encarguen de él, porque no pueden dejarlo así, ¿no es cierto? Entonces, es una palabra fuerte. Ustedes no la entienden porque todos tienen a su papá y a su mamá, acá no hay ningún huérfano. Pero si hubieran sido huérfanos, seguramente que estarían entendiendo lo que se quiere decir, ¿no? Yo solamente he visto huérfanos en las series de David Copperfield,
donde ahí están los huérfanos en Inglaterra y cómo los tratan en los orfanatorios. Y siempre que veo algo de huérfanos, nunca les ha gustado el orfanatorio donde han estado. Siempre han querido huir, salir de ahí. O sea que no es algo agradable sufrir orfandad. Esa sensación y ese sentimiento debería entenderlo muy bien Jesús, porque Él sí fue huérfano. ¿De qué fue huérfano aquí en la tierra simbólicamente? De que no estaba José, pues, ¿no es cierto? De que no estaba José. Él pudo asumir responsabilidades para ayudar a María, porque recuerden que Él fue perfectamente humano. Entonces le dice, ustedes no los voy a dejar huérfanos, no van a sentir abandono, no van a sentir orfandad, porque les voy a enviar ¿a quién? Al Espíritu Santo, al otro Consolador. Y parece, hermanos, jóvenes, que así como nosotros, el que les diga, el que les dé esta promesa no fue algo que los emocionó mucho, ni los entusiasmó, ¿no? El que les diga, yo les voy a mandar otro que les va a ayudar, otro Consolador, no fue algo que en ellos despertó una expectativa, wow, ¿qué será que nos va a dejar este regalo? ¿Qué regalo será? ¿De qué magnitud será? Y entonces yo le decía al Señor mientras oraba, antes de ayer fue, mientras me preparaba y le decía, Señor, ¿cómo hacerles entender qué era lo que les estaba prometiendo Jesús? Entonces comencé a investigar un poco más y el Señor mientras oraba me dijo, Él les estaba dejando lo mismo que les dio a José. A ver, recuerden a José del Antiguo Testamento. ¿Qué tuvo José diferente a los demás? Un espíritu superior. Un espíritu superior. José fue alguien que en su época, a pesar de circunstancias duras, de circunstancias difíciles, él tuvo algo siempre en él que lo sacó y lo hizo diferente a los demás. Y estaba estudiando en Biblia Project, ahí explicaba qué significa la palabra espíritu, en el hebreo es ruaj, como ruaj, ¿no? Y dice que ruaj se traduce como viento, como energía y fuerza. Entonces, en el Génesis, cuando aparece esa palabra, aparece en el Génesis 2, cuando dice que había un caos y había un desorden, ¿no? Y las tinieblas la cubrían, pero luego hace una pausa y dice el ruaj de Dios se movía. Y cuando dice que el ruaj de Dios se movía, era esa fuerza que comenzó a poner ese orden y esa belleza en medio de ese desorden. Ah, qué lindo, ¿no? Entonces, miren, esa presencia poderosa del Espíritu de Dios en medio de esa turbulencia, ese caos, cuando se presenta y lo cubre, trae orden, trae hermosura, trae belleza. Y yo dije, wow. Y dicen que la segunda vez que esa palabra hebrea se usa es justamente en Génesis 41. Vamos a Génesis 41. Un ratito, para que podamos entender algo que el Espíritu Santo les va a llevar a entender de una manera muy bonita el día de hoy. Ustedes saben que Faraón seguro que comió mucho y tuvo un sueño. Bueno, dos sueños en realidad y que significaban lo mismo. Las vacas flacas y las vacas gordas. Las espigas flacas y las espigas bien rebosantes. Y no sabe cómo, pero él sabía que eso significaba algo. Porque parecían muy similares. Vacas flaquísimas, vacas gordísimas, espigas flaquísimas, espigas gordísimas. ¿Qué es esto? Y como estaba ahí en medio de sus siervos y todo lo demás, por ahí había un copero ingrato, ¿no? ¿Por qué digo un copero ingrato? Porque también ese había tenido un sueño en una oportunidad cuando estaba preso, ¿no es cierto? Y en ese sueño que había tenido, que lo había angustiado, se había presentado ¿quién? José, y le había dicho, a ver, dime tu sueño. Y le dijo, tu sueño significa esto, esto, esto. Y le dijo José, por favor, cuando salgas, acuérdate de mí. Háblale a Faraón de mí. Porque mira, yo no tengo motivos para estar acá preso.
yo soy un hebreo que fui secuestrado de su familia. ¡Wow! ¡Qué doloroso!, ¿no? Mi padre y mi madre estaban vivos, pero a mí me hicieron huérfano a la fuerza y me trajeron y me vendieron acá como esclavo. Y acá en este país no he hecho absolutamente nada malo, porque a todos los que me ha tocado servirle les he servido bien. Les contó su historia, le abrió su corazón y ese sinvergüenza se olvidó. Qué duro, ¿no? Qué duro. Se olvidó, hermanos. Porque dice que después de 2 años, ya cuando vio que estaba inquieto Faraón, dijo, verdad que una vez yo soñé y alguien también interpretó mi sueño. ¿Quién estaba provocando esa circunstancia? Dios. Que venido el tiempo y en su control soberano estaba ahí. Y miren, le cuenta y le dice, también yo tuve un sueño y él me dijo todo lo que significaba. Entonces, ¿qué hizo Faraón? Le dijo, ¿sabes qué? Verso 14, llama a ese muchacho. Verso 14, Génesis 41, 14, 15. Dice, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y siempre José con esa sabiduría de Dios le dice, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta a Faraón. Entonces el Faraón dijo a José, en mi sueño, y le contó, y las vacas, y le contó toda la historia, ¿no? Y le dijo, ahora bien, este sueño es el mismo, 28. Esto es lo que respondo a Faraón, ahí en el capítulo 41, 28. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Y he aquí, vienen 7 años de abundancia y 7 años de escasez, viene hambre y hambre consumirá la tierra y le narra todo. En tanto, le da la solución también. Un buen analista hace eso, ¿no? Da las posibles soluciones. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, quinte la tierra de Egipto durante estos años, haga toda la provisión necesaria, todos los movimientos y haga todo. Y dice claramente, y aquella provisión en depósitos para que en esos 7 años de hambre, que haya tierra, no perecerán de hambre. Y dice el verso 37, y el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, esta es la clave, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el ruaj de Dios? Esta es la segunda vez que en el hebreo, en los manuscritos, aparece ruaj. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente la compañía y la promesa del Espíritu Santo, que ahora lo tenemos todos los que vamos a recibir, es ese mismo Espíritu, el que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, no los voy a dejar huérfanos, yo voy a enviar el Espíritu de Dios. La tercera persona de la Trinidad va a estar con ustedes. Y así como en un momento determinado todos van a notar, cuando alguien va a tener el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios morando y viviendo en su vida, va a ser notorio. ¿Están entendiendo? Le dijo, ¿quién puede tener el ruaj de Dios? Él lo tiene. Y debería ser notorio también en la vida de nosotros que si somos hijos de Dios, el Espíritu de Dios está en nosotros. Y debería haber la suficientemente humildad en nosotros para decir, no soy yo, es Dios en mi vida. Y este ruaj dice que después en la Biblia aparece no solamente ahí en José, sino que también dice que Dios, cuando van a construir el tabernáculo, toma de su espíritu, nuevamente el ruaj de Dios, que viene a ser el mismo Espíritu Santo, y lo pone a ¿quiénes? A los artesanos, para que construyan el arca y hagan cosas primorosas. Miren, hermanos, jóvenes, yo estaba impresionada con esto, estaba orando y mientras oraba el Señor me decía, ese es el mismo ruaj que le di a David cuando estaba en el campo. Él comprendió que no era la fuerza del oso. Él comprendió que él solo, el oso se lo comía en un 2x3.
Pero yo venía a él. ¿Se acuerdan de Sansón? ¿Qué era Sansón? No era nada. Pero venía el espíritu de Sansón y con una quijada podía matar a miles. Él venía en la presencia y el espíritu de Dios y ya no le daba tanto miedo la ferocidad del león a David. Porque sabía que si el espíritu de Dios lo dirigía, él tendría la estrategia para vencer al oso o al león. Por eso es que cuando él ve al gigante, él rápidamente dice como José, no se trata ni del tamaño, ni de la fuerza, ni de la fiereza. Si Dios está conmigo, ese será pan comido. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo ahora? Yo soy un hijo de Dios y el Espíritu de Dios mora en mí y ese será un pan comido. Ese problema, esa dificultad, ese cálculo, ese análisis, no los voy a dejar huérfanos. Vendrá el Espíritu del Señor y Él los guiará a toda verdad. Él los va a iluminar en su camino. ¿Acaso no fue Él en la vida de Daniel? ¿Qué notaban los gobernantes en estos jóvenes hebreos que no quisieron contaminarse con las comidas de Babilonia? Notaron nuevamente un espíritu superior. Así que tener la persona del Espíritu Santo, es lo único que capacita y habilita al creyente para enfrentar los desafíos que tenga por delante. Muchas veces un cristiano puede salir fracasado cuando solamente lo quiere hacer en sus fuerzas y quiere ignorar que no está solo. Y no considera la promesa que Dios ha dejado para cada uno de sus hijos. Así que, ¿cuál es la función entonces? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo es la persona del Espíritu Santo? ¿Qué caracteriza la persona del Espíritu Santo? Primeramente, Él es el que tiene el poder y la fuerza. Aunque no lo veamos, pero es el que revela el poder y la fuerza de Dios a nosotros. En todo momento, de verdad que es muy triste que nosotros no valoremos eso, porque una de las cosas que más debe valorar nuestra iglesia es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Cuando hacemos las cosas solo con capacidad intelectual o solo con razonamiento lógico, no logramos ver nada significativo, pero cuando logramos entender lo que dijo Zacarías 4:6. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi ruaj, con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Miren, cuando Dios está en medio de nosotros, hay una sabiduría superior y hay un conocimiento superior. Debe ser el anhelo ardiente de tu corazón que Él te llene de su poderoso espíritu, que te apropies de esa poderosa promesa, porque no es con fuerza. Eso fue lo que le dijo David ahí en 1 Samuel 17:32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. No desmayen, no se asusten. Porque todos que le decían, sus hermanos le decían: ya no seas petulante, vete allá a pastear tus ovejas, estás tú acá como siempre queriendo fanfarronear. ¿Por qué le dirían eso? Porque David siempre habría mostrado ante sus hermanos que no tenía miedo a nada, ¿no? Imagínense, acá nosotros
Pero a él lo mandaban a esos desiertos, ahí no había luz eléctrica, que vas a coger la pista, volteas a la derecha, hay señalización. Ahí cogía monte y para donde el monte te lleve, detrás de las cabras. ¿Ah? Y se ve que había osos y había pumas y había leones, porque dice que los enfrentó. Miren lo que le dice: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Este chibolo estaba viendo que los hombres fuertes, los guerreros, los bien entrenados, los que habían peleado toda su vida, estaban que se orinaban de miedo, temblando. Dice: no se desmayen. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Tú eres un chibolo, este es un guerrero, ¿no? Es como que, a ver ahora, ¿cómo sería? Este es uno de esos que son del más del Army, ¿cómo les llaman? No sé, esos militares súper ultra entrenados, ¿no? Y tú estás con tu onda en la calle. ¿Cómo te vas a enfrentar? Los SWATs. ¿Cómo serán los SWATs? No sé cuánto. Pero cuando Dios te deja, no importa que tengas el ejército más poderoso, Él te humilla. ¿Saben por qué está reaccionando Israel con tanta violencia? No graben eso. Porque han sido humillados. Ellos son poderosos en aire y son poderosos por tierra. ¿Y saben cómo han entrado y los han invadido a los kibutz? Con parapentes. Cuando Dios quita su mano de protección, se acabó todo tu rótulo, ¿no? Decir nada más que un fedellín israelí, uno del Mossad, ¡ah! Han sido humillados. Y hoy quieren entrar, destruyen túneles, sueltan bombas, están casi desapareciendo Gaza. Pero la humillación pocas veces uno se recupera, ¿no? El pueblo de Israel estaba humillado acá. Bastaba que saliera el grandulón del filisteo y ya todos estaban tirados para atrás. No tiemblen, le decía, no tiemblen de miedo, están como una hoja. ¿Y qué le dice Saúl a David? Tú eres muchacho, este es un guerrerazo. Miren lo que responde David: el que tiene el ruaj de Dios, no cualquier espíritu. El espíritu cumple dos cosas en nuestra vida, porque el espíritu también nos da vida a nosotros, aun cuando no tenemos el espíritu de una manera tomando el control en nuestra vida, porque sin el espíritu de Dios no hubo vida. Mientras fuimos barro formado no pasó nada. ¿Qué cosa tuvo que soplar Dios en nosotros? Aliento. Ruaj en hebreo, pero en español soplo, aliento, viento, energía. Sí, tú y yo tenemos el ruaj de Dios, si no, no estaría sentado ahí, vida biológica. Pero el Espíritu Superior viene cuando el poder del Espíritu Santo viene a tu vida por haber creído y haber recibido a Jesús como tu Señor y Salvador. Y de eso ya no estás solo, ya tú no eres igual. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía el león o un oso, me ponía a correr. No. Y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, o sea, si se atrevía a levantarse contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¡Wow! ¿Cuánto pesa un oso? ¿Cuánto pesa un humano? La fuerza que él tendría que aplicar, a ver, físicos, matemáticos, para desquijar a un león o a un oso, ¿cuál tendría que ser? Solo con un espíritu superior. Y con una mente y una estrategia influenciada de una manera superior. Dice: cuando venía contra mí, yo no corría de él, yo corría tras él para quitarle la presa. Nosotros seguro que correríamos en sentido contrario, ¿verdad? Pero él corría
para quitarle la presa. O sea, yo he aprendido a que no es la fuerza, no es la fiereza. Si Dios está conmigo, no hay ni fuerza ni fiereza. Eso aprendió David. ¿Cuántos hemos aprendido eso? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Has aprendido eso? Que cuando Dios está contigo, no hay oso, no hay león. Eso es lo que Jesús les está diciendo. No los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. La situación no se va a tener tan simpática, porque si lo han perseguido a él y lo han llevado a la cruz, a ellos no les esperaba un camino fácil, pero no iban a estar solos. Hermanos, nadie ha dicho que caminar acá en el mundo o andar en el mundo va a ser sencillo para un cristiano. ¿Es sencillo para ustedes? No es sencillo. Gracias a Dios que ahora no tienen que llevar su Biblia bajo el brazo, porque ahora con el celular nadie se da cuenta si tienes Biblia o no, ¿verdad? Pero sí se van a dar cuenta si hay un espíritu superior o no hay un espíritu superior en ti. Van a notar si las cosas de este mundo te asustan, te atemorizan, te hacen retroceder, o si las enfrentas y sabes quién está contigo y quién está a favor de ti. ¿Tú sabes quién está contigo y quién está a favor de ti? Algo importante también. Cuando hablamos del Espíritu de Dios, aquí entra algo que les va a gustar mucho a ustedes. No solamente la influencia del Espíritu Santo es principalmente en lo físico o en lo emocional, principalmente es en lo mental. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, ahí podemos ver claramente en la vida de Daniel. Muchas de esa gente en Babilonia y en esos sitios donde desarrollaban las diferentes ciencias y las diferentes químicas y todas las cosas que se iban desarrollando a medida que el hombre iba creciendo, evolucionando, iba descubriendo cosas, lo atribuían a lo que comías, a lo que bebías. Por eso ellos eran muy cuidadosos de que sus sabios, sus estudiosos, no solamente tuvieran los pergaminos, sino que comieran bien y bebieran bien. ¿Qué hace Daniel? Contracorriente, ¿no? Otro contracorriente, ¿no? No me des todo eso que come tú. Yo voy a comer lo que tengo que comer nada más. Porque él entendía que la principal influencia en su vida para saber y conocer las cosas no era de un conocimiento natural. Daniel capítulo 1. No hay mayor secreto que Dios te haga entender en esta tarde que necesitas del Espíritu de Dios, ¿verdad?, para entender y comprender lo que la palabra puede y quiere hacer en tu vida. Dice ahí que cuando Daniel fue llevado cautivo, ¿no?, era un muchacho inteligente, dice Daniel 4, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, ¿no?, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y él señaló el rey ración para cada día. ¿Se dan cuenta? Ellos pensaban que tenía mucho que ver en cómo se nutrían, cómo se estimulaban, cómo se alimentaban, pero Daniel sabía que eso no era así. Y dice que una de las cosas que le dijo Daniel en el capítulo 10, porque él había tomado una resolución en su corazón, ¿cuál era? Ustedes se la saben, ya les han predicado de eso muchas veces. Que él no quería contaminarse con la porción, ni con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Él no quería que lo obligase a eso. Y dice que, y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad, con el jefe de los eunucos. ¿Por qué? Porque Daniel dijo, temo a mi Señor y por favor, no me obligues. Entonces el eunuco le dijo, pero el rey me va a matar a mí. Si la comida que comen, si la bebida que toman, y luego ve sus rostros y ustedes están más pálidos que los muchachos que son semejantes a vosotros, condenarán con el rey mi cabeza. Entonces Daniel dijo a Melzar, que estaba puesto por el jefe de eunucos sobre ellos, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Hermanos, jóvenes queridos, yo sé que ustedes se pueden esforzar mucho para influencia, una buena alimentación, una buena nutrición,
para tener una buena contextura biológica, para enfrentar sus desafíos universitarios, para enfrentar sus temas, para enfrentar las cosas que tienen por delante, disciplinas físicas, qué sé yo. Pero jamás nada de eso les dará la ciencia y la inteligencia para que destaquen en la posición que estén. El único que les puede dar la sabiduría que supere lo natural que los demás puedan alcanzar es el Espíritu de Dios en ustedes. Ojalá que tengan la capacidad de visualizar lo que Daniel visualizó. Y él dijo, es preferible que yo esté en la perfecta comunión y armonía con Dios y que su ruaj esté fluyendo en mí, que yo dependa solo de las cosas que los reyes o este mundo me puede ofrecer. Y como ustedes saben, cuando fueron llevados, pasado el tiempo, y hablaron con el rey, dice que el verso 20, en asuntos de sabiduría, en Daniel 1:20, e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que había en el reino. ¿Gracias a qué? Al Espíritu de Dios. Entonces esto es en el Antiguo Testamento, porque muchas veces se piensa que se habla del Espíritu Santo solo en el Nuevo Testamento, pero no, hermanos. Tenemos ejemplos de vidas, de hombres, de mujeres y jóvenes sobre todo. Me encanta porque José, Daniel son jóvenes. David, chibolo. Entonces, la etapa en que mejor puede venir y habitar la preciosa presencia del Espíritu de Dios en su vida es ahora. Si ustedes han recibido, si ustedes reconocen genuinamente que Dios envió a su Hijo Jesucristo y que Él es un personaje histórico que tomó tu lugar en la cruz y murió, y clamas a Él de corazón y te está dando convicción de pecado a tu corazón, ese es el ruaj de Dios, ese es el Espíritu de Dios. Ahora entremos en lo que dice ya en el Nuevo Testamento, para iniciarnos y luego continuaremos en la segunda parte, ¿verdad? Que si tú y yo ahora tenemos este conocimiento es gracias a que una Biblia llegó a nuestras manos. ¿Y saben cómo llegó esa Biblia a sus manos? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, por el amor de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Porque nunca la profecía fue traída, ¿por qué? Por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo ¿qué cosa? Inspirados por el ruaj de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esta palabra que está ahí, esta palabra que tú lees, el autor de esta palabra, de cómo está escrita, estas historias seleccionadas que encuentras en el Antiguo Testamento que hemos citado ahora, José, Daniel, David, son puestas por el Espíritu Santo para que tú entiendas cómo Él ha obrado y ahora cómo quiere obrar también y seguir obrando. Dice, esta palabra no ha sido traída por voluntad humana. Pedro, eso es lo primero que les decía. No puedes pretender entender las cosas de Dios, no puedes entender ser un verdadero cristiano y tener una revolución en tu vida, tener una capacidad superior si no entiendes que necesitas la poderosa presencia del Espíritu Santo para que te ayude. Y hoy más que nunca tú tienes que valorar el hecho de que el Espíritu Santo está ahí como tu ayudador. La palabra que usa ahí en la lectura que hemos tenido es paracletos. Paracletos es en compañía de alguien que te va a tu lado y te abraza, que te cubre. Y esa palabra cubrir es el mismo que encontramos en Génesis 2, que cuando dice que el Espíritu de Dios estaba sobre todo ese caos y ese desorden y lo cubre y pone orden y belleza en el universo. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y te cubre, va a poner orden en tu vida. Va a poner belleza en tu vida. Va a poner propósito. Él es el que te va a revelar los planes que Dios tiene para ti y cómo los puedes llevar a cabo. Él va a hacer que tú seas lo que Dios quiere que seas. Algo grande y maravilloso siempre tiene el Señor para los que son suyos.
Pero esa palabra no es una palabra fácil, ¿no es cierto? ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16? ¿Por qué no nos gusta leer mucho la Biblia? ¿Qué dice 3:16? Porque es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos, y hasta ahí estaría bien. Pero también, ¿qué cosa? Nos redarguye. Entonces, ¿cómo nos redarguye? Estás pecando, estás mintiendo, y así vas al culto, le estás engañando a tu mamá, le estás diciendo que te vas a quedar con tus amigas porque tienes que hacer trabajo de grupo. ¿Y qué trabajo de grupo? Es trabajo de... Ya tú sabes. Y ahí está, no te gusta. Qué incómodo. Te redarguye. Estás ahí en la fiesta, en lo mejor de la fiesta, ya ándate, vas a terminar mal, ahorita va a pasar algo. ¡Ay! Te redarguye, no puedes estar en paz. No puedes estar en paz. Te corrige. ¿Y a quién le gusta que le corrijan? Nuestro orgullo no nos permite que nos corrijan. ¿No? Cuando nuestro padre nos llama la atención y dice, hiciste esto mal, no debiste hacerlo así. ¿Les gusta a ustedes? No, no nos gusta. Pero el Espíritu Santo está ahí para redarguirte y para corregirte, para decirte, ¿sabes qué? Basta ya de mentiras, haz las cosas bien, dile la verdad, dile que te has ido a la fiesta, dile que estás saliendo con un joven que no es creyente, no le mientas a tu mamá. No nos gusta, por eso preferimos tener al Espíritu Santo a un ladito y no teniendo el control sobre nuestra vida. Pero tú crees que dejándolo ahí, el que está perdiendo tiempo eres tú. El que está desperdiciando todo ese poder, toda esa fuerza que Dios quiere que venga a tu vida para que seas una vida que alumbre, que brille, se opaque, para instruirte en la justicia, en lo que es correcto y en lo que es incorrecto. No hagas trampa, no hagas trampa. No, pero si me la han pasado fácil, no hagas trampa, no hagas trampa, vas a ser un profesional mediocre. Después terminas la carrera. ¿Y cómo era ese caso? ¿Cómo se aplica esto? Ay, hermanos, los que están en la universidad, olvídense de plagiar, por favor. Olvídense de querer saber la firma. Ustedes salen ya para ser profesionales. Imagínense que Berenice se la pase plagiando los cursos de anatomía y después cuando tengan que meter un bisturí ahí, uy, ¿por cuál lado estaba? Esa no me la dijo. No, está la vida de personas. Que vayas a ser una maestra y, eso es fácil, hacer un dibujito, entretengo al niño. Un maestro, un señor maestro despierta el interés, la curiosidad, descubre un mundo nuevo a los niños, los ilumina para que vean que el aprendizaje es maravilloso. Pero si salen con la mediocridad, haciendo trampas, toda la Escritura es inspirada por Dios. Tiene el ruaj de Dios. Y ese espíritu te ha sido dado. Cuando aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, Efesios 1, vamos a Efesios 1. ¿Qué dice Efesios 1? ¿Verdad? Efesios 1, 16. ¿Qué dice claramente ahí? Que Él nos ha sellado. ¿Con qué? Con su espíritu. Esa es la garantía de que somos sus hijos. ¿Lo tienen? ¿13? Muy bien. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿fuisteis qué cosa? Sellados ¿con qué? Con el ruaj de Dios, con el espíritu de la promesa. ¿Quién dio esa promesa? Cristo. No los voy a dejar huérfanos. Yo me voy, les conviene que me vaya, porque entonces el espíritu que ha obrado en mí, el espíritu que ha trabajado en mí, el que me llevó al desierto, el que me ayudó a enfrentar a Satanás, el que abrió la ventana de los cielos para decir, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia, el que me sostuvo en el momento que caminaba al Calvario, el que me dio fuerza para
servir a mis enemigos, para abrir los ojos de los ciegos, para los oídos de los sordos, hacer andar al cojo, estirar la mano de los tullidos, que me hizo alimentar a 5,000, a 10,000. Esa es la promesa del Padre. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos lo tienen? ¿Lo quieren? ¿Lo tienen? ¿Está sobre ustedes? Yo lo quiero. Lo quiero siempre en mi vida y siempre teniendo el control de mi vida. Porque el Espíritu Santo va a hacer 7 cosas importantes, muy importantes, mientras yo estudio y leo la palabra. Muy importantes. Esas 7 cosas muy importantes que Él va a cumplir, va a ser iluminarme, iluminar la palabra, me va a hacer entender lo que leo. ¿Se acuerdan cuando iba ese etíope leyendo las Escrituras y se acercó Felipe? ¿Qué le dijo? ¿Entiendes lo que lees? Y yo les pregunto en esta tarde, ¿entienden lo que leen cuando leen la Biblia? ¿Aplican lo que leen a su vida para que sea efectiva? Son 7 cosas que cumple el Espíritu. Lo veremos en el próximo mensaje. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta hora. Te doy gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo quiere obrar y entrar y penetrar a la vida de cada uno de estos jóvenes. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ponernos en pie. Vamos a conversar un minuto con Dios. Y cada uno de nosotros sabe cómo está espiritualmente, sabe qué lugar le ha dado el Espíritu Santo. Si tú ya eres bautizado o bautizada, si tú una vez aceptaste y recibiste a Cristo como tu Señor y tu Salvador, y tuviste convicción de pecado, de que verdaderamente mentías, desobedecías y hacías cosas que no debías, y te arrepentiste en tu corazón y lo recibiste, Él ha entrado y Él ha venido a morar en tu vida, y Él te ha dado esa promesa, esa garantía, ese sello, te ha marcado con el Espíritu Santo que está ahí contigo. Así que reconócelo en el día de hoy, si Él está tomando ese lugar para instruirte, para enseñarte, para corregirte, para redarguirte, o si lo tienes ignorado, como alguien que está en ti, pero con el cual nunca has conversado, al que nunca le has pedido ayuda, al que nunca le has dicho que te ayude a enfrentar los problemas y las situaciones que has tenido por delante. Ora conmigo en esta tarde y pídele al Señor, con tus propias palabras, ahí en lo profundo de tu corazón, que Él te revele tu profunda necesidad. Y pídele al Espíritu Santo que te ayude a crecer en la gracia, a sentir carga en tu corazón, compromiso de ser lo que debes ser para Dios, y que tal vez menospreciando su ayuda, su apoyo, has caído muchas veces, has fracasado muchas veces, pero que hoy es el tiempo y momento para que Él venga, te alumbre y te ilumine. Y si acá hay alguien que nunca aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, que ignoraba realmente cuán alejado estaba de Dios y que la vida que llevaba, aunque se pensaba que era buena persona, pero nunca había reconocido que era pecador y que necesitaba ser reconciliado con Dios, en esta tarde puede aceptar a Jesús como su Señor y Salvador y puede pedir que la promesa del Espíritu Santo venga a su vida y que Él lo ayude, que Él encienda esa luz, que Él ilumine su mente y su corazón, que Él sea su ayudador. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Cada uno de nosotros está aquí, Señor, reconociendo nuestra profunda necesidad de que tu Espíritu sea ministrador a nosotros, que tu Espíritu Santo sea trabajando en nosotros, que te hemos contristado, Señor, que te hemos apagado, Señor, que te hemos puesto en el último lugar y que no hemos reconocido nuestra profunda necesidad de ti. Y hemos creído que con nuestra mente, con nuestro razonamiento, sin la iluminación de tu Espíritu, podíamos hacerlo. Y ayúdame, Señor, a entender cada día más de cómo obra el Espíritu para poder hacer entender a cada uno de tus hijos. Y yo misma, Señor, ser iluminada, ser alumbrada en mi entendimiento, para que pueda llegar a mis hermanos y a mis hermanas. En el nombre de Jesús, oramos así. Amén, amén
y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados. Amén.